Yo recordaba, fíjense la vuelta de la vida, en 2018 Vladimir Putin organiza un mundial y ¿qué muestra? Muestra al mundo que Rusia no muerde, que él no muerde, vengan, conozcan, este es un país amigable, casi occidental. Todo lo que se dice de mí y de mis venenos es básicamente falso. No lo digo yo, vengan, prueben Rusia. Hoy Rusia está cancelado del Mundial de Qatar. La Fórmula 1 también. Pero miren con quién puedo hablar esto, es una suerte. Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Qué hace, Diego? Y sí, la Rusia que nos mostraron fue espléndida. Pero la gente rusa que trabajaba en el consulado argentino, que tuve que tratarlos por un tema personal, me decían, esto no va a ser, esto no es ni antes ni después va a ser igual. No es lo que estamos viviendo regularmente, sino que nos mostraron una gran... Cosas que también existen. Los museos en las estaciones de subte existen. A propósito, le decía Osvaldo algo muy interesante, que es que también en Sudáfrica el deporte fue decisivo. ¿Por qué? Porque el gran emblema de los blancos, de la supremacía blanca, era el rugby, los Springboks. Y llegó un momento en el que ningún equipo del mundo jugaba contra ellos y los dos primeros mundiales está prohibido Sudáfrica como competidor. Y dicen que fue una herramienta clave, por eso aparece Mandela con la camiseta de los Springboks delante de todos, mostrándolo como prenda de unidad. Así que tuvo su valor. Ahora, en comparación con el arte o con la música, lo que tiene distintivo el tema del deporte es que hay una confrontación. Entonces ahí es un punto de equilibrio difícil de establecer. No hay decisión justa en esto, Diego. En ese sentido coincido con el Comité Olímpico Internacional. No hay una decisión sana y justa en esto, porque las guerras no son ni sanas ni justas. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace una chica ucraniana que compite con dos chicas rusas y gana una medalla? Pide un podio por separado. Algunos toman medidas mucho más drásticas. Esto pasó, ¿eh? Sí, pasó este fin de semana. Ocurrió. Copa del Mundo en Qatar, justamente. Ahora, cuando las grandes corporaciones del deporte, la FIFA y el Comité Olímpico, toman estas decisiones, y hay que revisar un poco el prontuario, o el legajo, según como lo quieras ver. ¿Dónde hicieron los Juegos Olímpicos 2014 invierno? En Sochi. El Mundial 2018 en Rusia. ¿Putin era el mismo o era otro? Lo de Osetia del Sur y lo de Crimea, ¿había pasado o no había pasado ya? Entonces, ¿qué? En ese entonces no. Cuando en el 80 hay un boicot a Moscú, a los Juegos Olímpicos del 80, por la invasión a Afganistán, ¿cuál fue la decisión? Los Juegos se hacen igual. Y a los que boicotearon no los sancionaron tampoco. Esta cosa de todos ponen, todos ganan, la perinola. A ver, viste que estamos en un momento muy binario de la cultura, de gran parte de la cultura, en donde, bueno, muy bien, pero decime qué pensás. ¿Estás a favor o en contra? ¿Es pollo o pasta? ¿Es 0 o 1? ¿Es blanco o negro? Sí. Uno diría, para tratar de ordenar el pensamiento, que una cosa es un señor, un ruso que corre en Fórmula 1... y otro es un equipo nacional de Rusia en un deporte tal que va a competir en nombre de una nación. ¿Cómo haríamos el corte? ¿Y quién podría jugar? Manejemos el mundo vos y yo ahora. ¿Cómo se hace ese corte? Para empezar, más allá de la coyuntura, las decisiones que están tomando sobre el deporte son todas coyunturales. Porque no sabemos qué va a pasar mañana en Ucrania. Entonces quizás sea todo vuelta y Rusia termina jugando el Mundial de Qatar. Bueno, no porque hay un sorteo de por medio, ¿no? A ver, yo me tengo que detener inevitablemente en el tema de los antecedentes, Diego. ¿Cuál es la conducta de esta gente? Que viene de larga data. En Argentina se hizo un mundial en el año 78 en las condiciones que todos sabemos. Lo hizo la FIFA. Avalanche recibió una condecoración de Videla. Carlos Lacoste, el contraalmirante que fue dueño del mundial en nombre de Masera, tuvo 6 cargos en la FIFA sin haber sido nunca dirigente de fútbol. Ese es el mismo organismo. O sea, han cambiado los nombres, por supuesto, pero es la misma conducta. Me dicen por la cucaracha. Gonzalo, hemos aprendido, queremos ser seres mejores. Bien, ¿por qué hiciste el Tenemos mundial? Una responsabilidad histórica diferente. Muy bien. Ahora nos metemos. Antes hacíamos oídos sordos y nos tapábamos los ojos. Ya no. Bien, ¿por qué vas a hacer el Mundial 2018 a Rusia, que fue hace poco? Ya no, volviste a cambiar. Ok, estás inestable, debo decirte. No estás con mucha tranquilidad para conducirte con cierta coherencia a la hora de tomar decisiones. Y el deporte en general está tomando algunas medidas que son difíciles de sostener. El tenis ha decidido que los jugadores no pueden competir bajo bandera rusa, ni con el himno, que es lo que pasa en los Juegos Olímpicos de hace varios años, pero por el doping, que pareciera ser que los únicos que se dopan son los rusos. Para empezar, es trivial hablar de deporte cuando hay una guerra por medio, ¿no? Pero ya que estamos en el baile, te tengo que poner un ejemplo. Kazajistán, ex Unión Soviética, acaba de ganar la Copa Davis y puede ser rival de Argentina en septiembre. Golubev, Popko y Kukushkin, los 3 principales tenistas de Kazajistán, ¿sabés dónde nacieron? En Rusia. ¿Qué hacen vos con esos 3 tipos? ¿Juegan, no juegan? ¿Pueden jugar? ¿No son más rusos? ¿No piensan como Putin? ¿Piensan como Putin? ¿Importa? Es muy difícil la decisión alrededor del deporte y a la vez es ingrato exponer
a unos y a otros una confrontación. Hay un antecedente que terminó una película producida por Tarantino y por Lucy Liu, que es entre el partido semifinal de waterpolo entre Hungría y Unión Soviética en el 56 en Melbourne. Los húngaros estaban sufriendo la entrada en Budapest y había habido una revuelta y una contrarrevolución por parte de los húngaros que había fracasado y se mataron a piñas en el agua. Fue producto de una película este episodio. Entonces, ¿por qué? Porque se permitió que confrontaran dos países que estaban en una confrontación muy grave. Acá me parece que la idea, para simplificarla casi burdamente, es desenchufemos a Rusia de todo, Sí. de toda materia, arte o ciencia, de modo tal que los rusos se den vuelta y vayan contra Y Putin. está Y difícil. que Putin entienda por otros medios que no puede hacer lo que quiere. Yo estoy de acuerdo con eso. Ojalá mañana se tome una decisión para que esto pase. Pero si hablamos del deporte y de las decisiones que toman las grandes entidades que manejan el deporte, es muy difícil. Se autocondenan a que en el futuro actúen igual. Diego, a ver, el Comité Olímpico Internacional, a partir de esto, que es muy serio, no debería tomar actitud respecto de Estados Unidos y la gimnasia artística, donde hay centenares de casos comprobados de violaciones de chicas menores de edad por parte del médico. También es un tema delicado, pero no se toman, no, ahí ya no, porque bueno, hay que ver, hay que analizar, es el deporte por encima de todo, las banderas no importan, sí importan, y el deporte y la política interactúan en un matrimonio por conveniencia desde hace siglos. Vos lo que planteás es, nadie está moralmente impoluto como Nadie. para empezar, como para impartir esto. Nadie. Y bueno, insisto en mi razonamiento, pero para desafiar, para jugar un poco con claro. las palabras. Bueno, en un momento hay que poner el contador De acuerdo, en cero. totalmente de acuerdo. Entonces debería competir, por ejemplo, Israel a nivel de fútbol con Asia y no con Europa. O me cambiaron los mapas. Y sin embargo, por motivos obvios, por confrontaciones que hubo en su momento, a Israel se lo perjudicó inclusive deportivamente, porque es más difícil entrar al Mundial por Europa que por Asia. El único Mundial que jugó Israel de fútbol fue entrando por las eliminatorias asiáticas. Corea del Norte no quiso jugar. Jugó solo con Australia y Nueva Zelanda, entonces todos los equipos israelíes pasan a jugar en Europa. ¿Por qué? Porque hay situaciones de conflicto bélico que impiden que esto se pueda desarrollar. Hablemos de esto. ¿Qué es esto? Contá vos. Y este es un campeonato de gimnasia artística en Qatar, la misma Copa del Mundo en la que una chica ucraniana pidió separar el podio. Hay un chico ruso que gana la medalla de bronce y hace lo que... Bueno, acá sí hay un podio compartido, un ucraniano y un ruso, y el ruso tiene el símbolo de la Z, que es el símbolo del operativo de esta invasión rusa. Pero fíjate que hay una separación inclusive en el podio. En general el ganador invita a todos que se suban y este chico no se quiso subir. Bueno, este chico hace algo que supuestamente está hiper prohibido por el olimpismo, que es la manifestación pública en... Hay un episodio histórico en el 68, los dos que subieron con los zapatos negros, el puño negro, el Black Power, que fueron suspendidos, le sacaron las medallas, los humillaron. Bueno, esto que hizo Iván Kuliak es exactamente eso. Es una expresión que no debería haber hecho, pero que a la vez era el temor del Comité Olímpico, ¿sabes dónde? En Beijing hace poco tiempo. Que hubiera manifestaciones en favor de las minorías musulmanes que tienen conflicto en China. Y también fueron a Beijing a hacer los Juegos. O sea, es muy difícil, Diego. Hace muy poco tiempo el Comité Olímpico tomó una decisión que podría no tener sentido a partir de esta decisión respecto de Rusia. Una cosa es un equipo nacional que representa a un país y otra es, no sé, hablemos del corredor de Fórmula 1. Sí. Contame vos, ¿cómo es el corredor de Fórmula 1 ruso? ¿Qué podría pasar? Uno no sabe si adhiere al Kremlin o no. El tema de la Fórmula 1 tiene un contexto extra que es el del negocio. Es un negocio muy grande, hay sponsors que influyen un montón. Y aquí hay también mucho caretaje en ese sentido. Queda bien, pero como Putin era distinto hace un año, 2 años, 3 o 4, los rusos pensaban igual ahora. Cada uno de los rusos, ¿no? Pensaba igual, este chico ahora pensaba, ¿qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que siente? No, queda mal y es un momento en el cual hay que ponerle freno. El tema es poner freno acá. A ver, sería muy delicado esperar una guerra de esas que nos están proponiendo y diciendo que es la única salida que puede darse. Pero tampoco ir por el lado de estos muchachos solamente. Bueno, digamos, en esta idea que te propongo, desde este breve, pequeño escritorio, reinventar el mundo, ¿qué se podría hacer? ¿Hay algo que el deporte pueda hacer? O mira, las organizaciones de deporte. Porque vos decís, vos no tenés autoridad moral, si lo hiciste, ¿por qué ahora y antes no? ¿Qué se puede hacer ahora? ¿Qué tiene para decir el deporte y las organizaciones, digamos, en relación con una guerra? Mi experiencia me lleva a pensar que tantos Juegos Olímpicos, Panamericanos, Mundiales, de lo que sea, nos apasionan y nos enloquecen cuando algo se mueve, cuando se está jugando. Antes y después, la cosa es mucho más turbia, mucho menos brillante, mucho menos espléndida.
El tema es, se juega. Mientras se juega, y es como que nos narcotizan, pasamos de largo, no nos damos cuenta. Ahora, las cosas que pasan alrededor de los escritorios en el deporte no son demasiado distintas al resto de la sociedad. Son más, sí, en efecto, son los mismos que actúan, son tipos ultrapoderosos. Se dice que en Argentina ser presidente de River o de Boca es más importante que ser gobernador de algunas provincias, ¿no? En cuanto a influencias. De eso se trata, pero esa es la parte del escritorio. Acá lo único que realmente se legitima, y por eso me da pena lo que pasa con estos pibes, es el hecho deportivo, la actividad deportiva en sí, el juego. ¿Qué nos dice la historia? ¿Funcionó esto del apartheid que contabas de Sudáfrica? Mirá, en el 36 en Berlín, primero nadie le dio la espalda a Hitler. La gran figura del juego del 36 fue un negro llamado Jesse Owens, que ganó 4 medallas doradas, y en esos juegos llegó un momento en que tenía que armar la posta a Estados Unidos. Y había un corredor que se llamaba Marty Glickman, judío. El entrenador del equipo norteamericano dijo, no, va a correr Jesse Owens. Y Owens mismo dice, no, pero déjalo a Glickman. No, corre vos. Bastante con que haya ganado un negro para que encima gane un judío. Lo sacaron del equipo y no compitió. 36 años después, Múnich, 72, masacre, asesina Septiembre Negro un grupo de atletas y entrenadores israelíes y se decide seguir con las competencias pese a la masacre. Mirá en qué contexto siguieron los Juegos. ¿Sabés quién hizo el anuncio? El presidente del Comité Olímpico Internacional, que era la misma persona que en el 36 había dicho que no corriera el judío. O sea, por eso digo, mientras el deporte esté en marcha es una cosa. Ahora, cuando vamos por los escritorios hay gente fantástica y hay gente siniestra. Bien. Una potencia, digamos, Rusia, también es una potencia deportiva. ¿Qué rol cumple el deporte en Rusia? Olvídate. Dicen que es inviable viajar 3 estaciones en un metro de Moscú sin cruzarte con un campeón mundial o un campeón olímpico. Es una megapotencia, el único que fue capaz de luchar mano a mano hasta la aparición de China con Estados Unidos en los Juegos Olímpicos. Influye en el voleibol, en el handball, en el fútbol menos, en atletismo, en natación. Es curioso, Rusia viene a estar suspendido, bandera e himno, durante muchos años, varios años, por el tema del doping. Dicen que hay doping de Estado en Rusia. ¿Qué es doping de Estado? Y que hay un sistema, un mecanismo estatal para dopar a los atletas, que es curioso porque... La fantasía de Rocky 3. Exactamente, Rocky corre las gallinas y Drago se en el laboratorio con falopa. Sí. Es así. Sí. Bueno, pero en este caso hay algo curioso. Los rusos siguieron compitiendo, los rusos limpios siguieron compitiendo en los mundiales y en los Juegos Olímpicos, ganando muchas medallas, con lo cual la conclusión es, Rusia dopa a los malos, porque los limpios compiten. Sin bandera rusa, ANA, atleta neutral apátrida, que tampoco son apátridas, está suspendida su bandera ocasionalmente. Y hay mucho doping en otro lado del mundo, pero como no son sistemáticos y no son estatales, permite que los países sigan compitiendo. Pero Rusia es una megapotencia. Bien, deporte, yo digamos, estoy encantado de charlar con vos porque te puedo tirar como bolígrafo. Gonzalo, deporte y nacionalismo en Rusia, ¿no? Históricamente también hay una disciplina deportiva, un entrenamiento digamos, muy precozmente. Sí, claro. ¿No? ¿Cómo es ese entrenamiento? Y hay una influencia naturalmente muy importante del Estado. Hay grandes escuelas de deportes. Hay una gran diferencia respecto a muchos lugares del mundo, sobre todo Argentina, que es la formación de deportistas a nivel escolar y universitario. Son muy poderosos desde muy chiquitos. Hay un trabajo de formación muy grande, de detección de talentos muy grande y hay mucha infraestructura. Mucha infraestructura. No te olvides que la Guerra Fría tuvo como guerra paralela a los Juegos Olímpicos. Ahí era el lugar de conflicto real. Pero a propósito de los Juegos Olímpicos también, y te sumo una anécdota más. Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, por haberla perdido y haber sido socio de Alemania, fue suspendido del olimpismo. Cuando en el 64 organiza los Juegos de Tokio, ¿sabés quién prendió el fuego olímpico? Un chico que había sobrevivido a Hiroshima. Había nacido el mismo día de la bomba de Hiroshima. Fue una forma de decirles, muchachos, ojo que a nosotros también nos tocó. Y bueno, estas cosas han pasado permanentemente. Bien, es interesante charlar con vos, sobre todo porque no es fácil decir, bueno, estoy a favor, estoy en contra, en un momento en donde Putin está bombardeando, es muy difícil está avanzando. Establecerlo. Yo estoy de acuerdo con que, a ver, primero yo entiendo que hoy hablar de Mundial, de Copa Davis, es ridículo. Lo miramos muy a distancia porque tenemos la suerte de estar a distancia en este caso. Pero si Putin avanza sobre Ucrania y se va un poquito más allá, en un mes estamos dejando de hablar de deporte. ¿Es otra pandemia o no? ¿Estoy exagerando, Diego? No sabemos el alcance que puede tener si Putin sigue avanzando. ¿Qué sabemos? ¿Cómo va a ser el mundo? ¿Y vamos a seguir hablando de deporte? No veo que tenga razón. Dentro de esa lógica, ¿sigue habiendo deporte? Bueno, me parece que es tan complicado y tan ingrato sancionar unilateralmente a los rusos como exponer
a chicos y chicas ucranianos o a chicas y chicos de cualquier lugar del mundo que están en desacuerdo con esta guerra y llevarlos a una situación de fricción violenta. ¿Qué pensarán? Es difícil saber, ¿no? Digamos, también los deportistas, a lo mejor si tenían alguna reserva con Putin y son cancelados o son prohibidos, se genera el efecto contrario, que es un apoyo nacionalista y es, no sé, Occidente, la OTAN, nos quieren cancelar, nos quieren prohibir. Uno no sabe los efectos que puede tener sobre los deportistas esto. Es bravo. Sobre los cancelados. Sí, absolutamente. Es muy bravo. También es una muestra ¿viste esta cosa? No hay que mezclar deporte con política. Mentira, muchachos. En muchos países, incluido y especialmente la Argentina, sin el financiamiento del Estado el deporte no funciona, no va a ningún lado, salvo el fútbol hasta ahí. El fútbol también tiene muchos beneficios que provienen del Estado. Entonces pasa en muchos lugares del mundo y es inevitable que la política se entrecruce con el deporte porque además el deporte nos atraviesa a todos. Rusia indudablemente, digamos, posee la supremacía o es uno de los grandes países medallistas, etcétera. ¿En qué momento empieza a desarrollar tanto músculo y tan importante el deporte ahí? Y especialmente a partir del crecimiento de la Revolución Soviética. Yo diría que a partir de la década después de promediando la previa de la Segunda Guerra Mundial. Ahí empieza a potenciarse y ni que hablar después de la Segunda Guerra Mundial. Como otra guerra fría, la guerra de las medallas con olvídate. Había récord de audiencia cuando jugaron Estados Unidos y Unión Soviética la final de los Juegos de Roma en el 60, que era rarísimo transmitir en vivo esos partidos, no había televisación en vivo. Bueno, la cadena ABC en ese momento en Estados Unidos lo transmitió en vivo como un gran acontecimiento en los Juegos de Roma, y era una confrontación súper poderosa donde hasta asombraba y generaba polémica que se abrazara un soviético con un norteamericano, pero bueno, era parte de otra historia. ¿Cuál fue la llegada? Mandó una nave, por supuesto, la perrita Laika. ¿Cuál fue el hito en la metáfora espacial desde el deporte en Rusia? Que vos digas. A ver, ellos siguieron mucho a través de iconos. Maradona ruso. Lev Yashin, la araña negra, un arquero que se vestía todo de negro, pues decía que a distancia no lo iban a identificar, se pegaba a la tribuna, entonces el delantero no iba a encontrarlo a distancia. Es una de las grandes figuras. Pero después, a ver, ellos, al menos de la experiencia del 2018 especialmente, yo fui 3 veces a Rusia, pero ese estuve más de un mes, tienen una pasión muy fuerte por ciertos símbolos también. El osito Misa, que es el osito que fue el símbolo de Moscú en 1980. Juegos que también llevaron un disparate. Argentina boicoteó a Rusia por estar en sociedad, por ser aliado de Estados Unidos, y esos juegos los disputaron Inglaterra, Australia, Francia, Italia, España y Brasil. A ver, recordá esto, ¿cuál fue la posición argentina? ¿En qué momento? En el 80, en marzo, el presidente del Comité Olímpico Argentino dice: de ninguna manera nos vamos a meter en política, la delegación viaja. Delegación que tenía el básquet, el fútbol, un muy buen remero, el hockey femenino que iba a debutar, y un mes después Rusia, el gobierno, pese a que comercializaba granos con la Unión Soviética, dijo no, Estados Unidos dijo que no, nos adherimos al boicot norteamericano por la invasión a Irak. A Afganistán. Bueno, Argentina dijo que no, jodió a muchos deportistas, Ricardo Dañer Ibarra, Tito Steiner, tipos muy importantes. ¿Y qué pasó en el medio? Varios de los aliados poderosos, empezando por Gran Bretaña, viajó a los Juegos Olímpicos. Te leo. Sí. El Comité Paraolímpico de la Federación Rusa emitió una declaración el 3 de marzo y acusó de castigar a sus atletas, al Comité Internacional Paraolímpico. De acuerdo con esta decisión, los atletas rusos aparecen como los perpetradores en las complicaciones políticas actuales. Y el presidente, y este es el punto, el presidente del Comité Paraolímpico Internacional dijo: a los atletas de los países afectados, lamentamos mucho que se vean afectados por las decisiones de sus gobiernos. Tomaron esta semana pasada el violar la tregua olímpica. Ustedes son víctimas de las acciones de sus gobiernos. Como diciendo, hay daños colaterales y ustedes son ese daño. Tengo una sola salvedad, porque si no se enojan amigos que tengo. Paralímpico, es paralímpico. Bien, pero al margen de esa digresión, no hay solución buena para esto. Ya te lo dije, Diego. No hay una solución óptima para esto. De ninguna manera, no existe. Pero ¿qué pasa? El deporte tiene esta cosa especial que nos apasiona y que además genera una confrontación. ¿Cómo lo sostenés? ¿Cómo haces el aguante a todo esto? ¿Cómo evitás que se agarren a piñas dos tipos? Que en un tatami haya un conflicto grave. Es muy raro. Ahora, lo bueno es que a partir de ahora ya hay ciertos versos que van a quedar en el camino. No vengan más con... no hay que hablar de himnos. El deporte es el hombre por encima de su nacionalidad. Mentira, no es verdad. No es así. Gonzalo, es un lujazo que hayas venido, muy contento que hayas estado aquí.